sesión 157 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 158 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La secretaria dará lectura de la cuenta. Señora Presidenta, yo actúo ahora como secretario accidental, reemplazando a don Álvaro Alaví, y voy a pasar a dar lectura de la cuenta. Se han recibido las siguientes confirmaciones para conectarse a la sesión de hoy. De la directora de incidencia de la ONG Amaranta, señora Karen Vergara, y de la coordinadora de la Comisión Legislativa del Observatorio contra el Acoso Chile, OCAC, señora Valentina Parodi, para exponer sobre el proyecto de ley del primer punto de la tabla. Del subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Gali, para exponer sobre el proyecto de ley del segundo punto de la tabla. Y en segundo lugar, carta del presidente de la Junta de Vecinos Viña Peñuelas, del sector de Peñuelas, de la Cantera, comuna de Coquimbo, señor Eduardo Huerta, mediante la cual manifiesta estar muy conforme con la labor que Carabineros desempeña en dicho sector y por lo tanto solicita que la Comisión interceda ante las autoridades para que le puedan entregar más recursos a Carabineros para la compra y reparación de vehículos, los cuales serían escasos y por lo tanto fundamentales para dicho sector. Esa es la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco palabra sobre la cuenta. Ofrezco palabra en puntos varios. Presidenta. Sí, Presidenta. diputado. ¿Puntos varios? Sí, puntos varios. Sí, me imagino que todos están enterados del grave accidente que sufrió el secretario abogado de la comisión, don Álvaro Alaví, y que ha sido sometido a algunas operaciones. Pedirle que le mandemos un saludo de parte de todos los parlamentarios, deseándole una pronta recuperación a don Álvaro. Solamente eso, Presidenta. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, diputado Urrutia, que así sea. Entonces, Yo no sabía nada. podemos mandar... Tampoco sabía. Yo tampoco. ¿Qué le pasó? Yo lo que supe es que había tenido un accidente andando en bicicleta, pero no tengo más información. Así es, señora Presidenta, voy a decirlo entonces, don Osvaldo, ¿va a dar cuenta del accidente que sufrió el secretario titular? Don Osvaldo Urrutia. No, porque es que yo estoy... cuéntele usted que usted participó del accidente, así que usted tiene más detalles, pero en todo caso, lo que yo creo que es conveniente y necesario es desearle pronta recuperación y alegrarnos que ya pasó, parece, el peligro máximo que todos nos temíamos. Así que tú estuviste muy cerca, Roberto, de él en esos momentos y lo ayudaste, así que puedes contar si a alguien le interesa más detalles de... Lo voy a contar en forma sucinta. Veníamos bajando una cuesta en bicicleta, los dos, más otras personas, y él tuvo un problema en la rueda delantera, parece que frenó en forma desmedida, y la bicicleta salió catapultado por la bicicleta y tuvo fractura en la mano, en fin, en el rostro, y fue sometido a tres intervenciones más o menos, pero está en pronta recuperación ahora. Eso es en síntesis. Gracias, secretario. Ojalá pudieran mandarle una nota de parte de esta comisión, deseándole pronta recuperación y hartos cariños y saludos de parte de todos y todas. Así se hará, presidente. Muchas gracias. Ofrezco palabra en puntos varios. No habiendo entonces solicitudes de palabra, vamos a dar inicio a la orden del día. Nosotros habíamos tomado un acuerdo hace algún tiempo sobre sesionar en fácil despacho algunos proyectos de ley de mociones parlamentarias y luego poder tratar las mociones con urgencia del Ejecutivo. Llevamos hartas semanas sin poder tratar mociones parlamentarias, así que puse en tabla una moción parlamentaria para los primeros 30 minutos para recibir a dos organizaciones que la veníamos además invitando hace muchas semanas y debido a que se suspendía la sesión teníamos que suspenderles la invitación y ya no podíamos seguir sin escuchar a estas organizaciones. Así que vamos a partir con una tabla de 30 minutos de fácil despacho de aquí hasta las 10:35. ¿Pueden apagar su micrófono? De aquí hasta las 10:35 vamos a tratar el proyecto de ley sobre violencia digital y seguridad digital. Y para esos efectos vamos a escuchar a dos organizaciones, a la ONG Amaranta, a voz de Karen Vergara, y a la coordinadora de la Comisión Legislativa del Observatorio para el Acoso Callejero, OCAC, a la señora Valentina Parodi. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a la directora de la incidencia de la ONG Amaranta, la señora Karen Vergara, para que pueda exponer por 10 minutos
sobre este proyecto de ley. Tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ya, súper. Quisiera compartir pantalla. Si alguien me pudiese dar la autorización. Sí, no hay problema. Gracias. Y disculpen si es que hay ruido, pero estoy en un café. Tuve que conectarme de emergencia por acá. Súper. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, ya veo que lo pueden ver conmigo. Bueno, gracias primero que todo por la presentación. Mi nombre es Karen Vergara, soy directora de incidencia de ONG Amaranta. ONG Amaranta es un espacio feminista surgido en la región del Biobío que investiga, trabaja y acciona en torno a educación, tecnologías, memoria, sexualidad, todo con una perspectiva de derechos humanos y de género. Y una de nuestras líneas de investigación más importantes es la creación de proyectos, articulación y contención primaria en torno a la violencia digital de género. Al respecto, nosotros ¿qué entendemos como organización como violencia digital, por ejemplo? Como violencia digital, nosotras entendemos cualquier acto de violencia cometido, agravado e incitado a través de las tecnologías de la información y comunicación, y se puede manifestar mediante una plataforma, un medio digital, un teléfono, cualquier dispositivo conectado a Internet. Y este tipo de violencia incluye agresiones, mensajería, en correo electrónico, en aplicaciones móviles, redes sociales, foros, entre otros. En el fondo, este tipo de violencia siempre va avanzando porque las tecnologías también van avanzando. Y esta forma de violencia no afecta de forma similar a todas las personas en Internet. ¿Por qué? Entonces nosotras usamos además el término violencia de género en Internet. Porque entendemos que términos como ciberbullying o ciberacoso, que se han masificado en los últimos años en Chile, son bastante despolitizados ante un tipo de violencia que afecta especialmente a mujeres y disidencias. Por ejemplo, en Chile, solo contabilizar las denuncias de ciberacoso escolar, sin hacer la desagregación de quienes viven esta violencia específicamente, nos hace omitir, por ejemplo, que la Superintendencia de Educación anunciaba en el año 2019 que el 73% de las víctimas de estos ataques eran mujeres y niñas. Y bueno, también porque los otros términos limitan el problema solo a lo cibernético, y nosotras investigando estos últimos años con cifras que también les voy a compartir, entendemos que este tipo de violencia en el fondo no se queda solo en Internet, sino que en el fondo también afecta la vida y la integridad de las personas también fuera de este espacio. Por eso mismo nosotras entendemos que la violencia de género en Internet y las violencias digitales en el fondo son un extendido de otros tipos de violencias. No es una violencia nueva. En el fondo se circunscribe a otras que ya existen, como la violencia física y la violencia psicológica. Lo que hace en este caso la violencia digital es hacer en el fondo o eliminar una brecha súper importante respecto a lo que ocurre en estos espacios y cómo se está afectando a nivel general. Al respecto, este tipo de violencia también tiene consecuencias que pueden incluir el suicidio, las autolesiones, entre otros. Ahora, la violencia digital contra las mujeres y la comunidad LGTBI existe, y usualmente este tipo de violencia hace referencia a relaciones interpersonales y familiares, descalifica la apariencia física, capacidad intelectual, sexualidad, y el cuerpo es usado como un arma y un campo de batalla. En este caso, con estos ataques, la intimidación no cae en las ideas o los argumentos, sino en el hecho más bien de que es una mujer o una disidencia que los expresa y opina públicamente. Ahora, la violencia digital de género se puede vivir también como algo íntimo, en este caso, bajo la sospecha de conocer al agresor o a los agresores, también sabiendo que se ejerce una voz pública que genera detractores. Este es el caso específico, por ejemplo, de las comunicadoras, activistas y las disidencias. También se puede dar en relaciones íntimas y en vínculos sexoafectivos. Esto es súper importante porque en el caso de mujeres y disidencias no es solo ataques perpetrados por personas desconocidas o grupos de atacantes, sino que también se da por parte de personas del entorno más íntimo y más cercano, y usualmente con características mucho más crueles y mucho más fuertes.
Dentro de esto hay algunos tipos de violencia digital como los insultos, las amenazas, el acecho, la difusión de fotografías íntimas, el envío de contenido sexualmente agresivo, el control de cuentas o dispositivos, la exposición de datos sensibles o la coerción. Y dentro de eso, nosotros también entendemos que este tipo de violencia lo que hace en el fondo, como un brazo extendido de otras violencias, es perpetuar el acecho. Ahora, dentro de las cifras e informes en Chile, nosotras en Amaranta llevamos varios años trabajando en esta temática, tratando de tener cifras que nos permitan visibilizar este tipo de ataques y ponerles un nombre. Respecto a eso, en el año 2019 y 2020 desarrollamos el proyecto Aurora, que específicamente buscaba mapear este tipo de violencias en mujeres chilenas. Y el año pasado también, junto a ONU Mujeres y Fundación Datos Protegidos, hicimos un estudio sobre cómo se vive esta violencia en las niñas y adolescentes. Al respecto, algunas de las cifras que tenemos de este estudio, Chile y la violencia de género en Internet, que publicamos el año pasado en nuestra página web, podemos encontrar que en una encuesta realizada a más de 500 mujeres de todo Chile, con edades entre los 15 y los 60 años, los tipos de ataques más frecuentes eran, bueno, ahí, lo primero, si habían sufrido violencia en Internet, de las 531 mujeres, un 62% había dicho que sí. Sin embargo, a medida que avanzaba la encuesta y se iban dando cuenta que otras cosas constituían violencia digital, se dieron cuenta que en el fondo, en el total, el 73,8% señaló al final de la encuesta haber sufrido algún tipo de violencia en estos espacios. Ahora, el tema es que como muchas veces lo ejerce alguien conocido, esto termina en el fondo pasando más desapercibido por las propias víctimas. Y nosotras les comentamos esto porque además nosotros atendemos alrededor de 2 o 3 mujeres a la semana que han sido víctimas de este tipo de violencia y necesitan algún tipo de orientación primaria. Al respecto, los ataques más reportados están la violencia verbal, el hostigamiento y acoso, el envío de imágenes de penes sin consentimiento o llamados dick pics, la difamación, las amenazas, la pérdida de cuenta o acceso no consentido. Al respecto, la violencia de género digital tiene consecuencias físicas, era algo que ya mencionábamos, ¿cierto? Al respecto, cuando les preguntamos cómo les afectó el ataque, intentando caracterizar, ¿cierto?, también sus consecuencias, nos damos cuenta que el ataque las afectó a nivel emocional, a nivel de la autoestima y la relación con su propio cuerpo, se sintieron vigiladas e inseguras, enfrentaron problemas psicológicos, aislamiento y problemas de salud física, los cuales se acrecentaron, ¿cierto?, con la pandemia, porque en el fondo pierdes una red de apoyo, que en este caso puede ser tu comunidad digital, y te dan ganas de restarte de ella. Ahora, cuando hablamos de esto en niñas y adolescentes, nos damos cuenta que, aquí voy a avanzar un poquito más rápido, dentro de las experiencias de violencia, las plataformas más utilizadas para ejercer violencia contra niñas y adolescentes es Instagram, seguido de WhatsApp, y foros relacionados a videojuegos u otros tipos de tópicos. Respecto a la violencia sexual digital, por ejemplo, un 35% de las niñas entre 12 y 14 años señaló haber vivido ya algún tipo de recepción de ese tipo de contenido no solicitado, y la cifra se dispara a un 51% en las adolescentes entre 15 y 18 años. Al respecto, cuando hablamos también de violencia sexual, por ejemplo, de personas que les han escrito para hacerles peticiones de tipo sexual o pedirles fotografías íntimas, un 32% de las niñas señaló haberlo vivido y ya un 47% de las adolescentes. Dentro de eso, ¿qué hicieron al respecto? Es un tema bastante esclarecedor, porque nos cuentan que la mayoría de ellos no se apoyó en personas de su entorno cercano, adultos, por ejemplo, profesores, académicos. ¿Por qué? Porque tenían miedo a ser enjuiciados, a ser, en el fondo, culpadas de este tipo de ataques. Y usualmente lo que hicieron fue los niños responder de vuelta a quienes les atacaron, y las niñas usualmente decidieron no hacer nada, o en el fondo solo lo conversaron con una amiga. Esto nos habla de la importancia también de hablar de estos temas a nivel general. Ahora, ¿qué sintieron las niñas? La cifra más impactante es que 1 de cada 10 niñas que vivió alguna experiencia de violencia sexual digital o violencia digital de género pensó en hacerse daño a sí misma y experimentó sentimientos como la rabia, el asco, la tristeza, le dio risa, miedo, ansiedad, se sintieron vulnerables, con vergüenza y además culpables. Esto tiene especial énfasis y especial ataque también respecto a su autoestima. Entonces hay una relación también directa entre la edad,
que tienen estas niñas y adolescentes, y además se han experimentado violencia en Internet, y esto tiene relación directa con su autoestima. Un 28% de las niñas y adolescentes indicó que sintieron que afectó su autoestima. A las adolescentes, a los niños, niñas y a las mujeres en general les cuesta verbalizar lo ocurrido, porque usualmente las mismas amistades y familias fomentan la culpa, en otros casos los centros educativos o el personal docente, al desconocer la existencia de protocolos o de medidas, y ante la falta de empatía, revictimizan, suspenden a la víctima o la confrontan con sus propios agresores. También existe una decepción por el nulo acceso a la justicia. Dentro de eso, nuestro pilar de acompañamiento feminista ha sido la contención, la escucha activa, no enjuiciamiento, una labor conjunta con las redes que tenga la víctima para poder sostenerse, en este caso padres, amigos, entorno cercano, y tratar de derivar al apoyo psicológico en lo posible, teniendo en cuenta también que nosotros somos una ONG totalmente autogestionada y que en el fondo trabaja también en gran parte de forma voluntaria. Respecto a eso, nosotros estamos ahora llevando una campaña llamada Digitales Real, donde queremos discutir precisamente el proyecto de ley que hoy día se está abordando. Y dentro de eso nos parece importante entender que la violencia digital no solo se ha extendido y normalizado, sino que además se ha cuestionado muchas veces a las víctimas a través de los medios de comunicación, la prensa, la farándula, etc. Y es importante entender que Internet también es un pilar importante de nuestra vida. Entonces, lo que pasa en Internet no se queda solamente ahí, sino que también nos afecta en el cotidiano. Respecto a eso, lo que nosotras decimos es que Internet también es parte de nuestra vida real y que por eso cuando alguien nos violenta es necesario hacer de Internet un lugar más seguro para poder, en el fondo, crear comunidades más fuertes, más resilientes y también tener una ley que aborde la violencia digital para poder ponerle un nombre a estas violencias y hacer sentir también que en el fondo tienen consecuencias y que es necesario accionar mecanismos que van desde la educación no sexista hasta en el fondo la tipificación de este tipo de situaciones. Y por lo mismo también, y por nosotras teniendo la experiencia cotidiana de ser una línea de apoyo en este tema, y además nosotras también haber sido víctimas y sobrevivientes de violencia digital, entendemos que las víctimas nunca tienen cómo denunciar. La experiencia en PDI, por ejemplo, es muchas veces mandar a las niñas a su casa. Si tienes más de 18 años, parece que para el sistema no existes, te sacan inmediatamente, te cuestionan tus relatos, te hacen sentir, por ejemplo, como que tú tuviste la culpa, que a lo mejor la persona está despechada por algo que tú hiciste, nuevamente poniendo la carga a las víctimas. Entonces, por eso para nosotras es muy importante discutir este proyecto. Muchas gracias. Y bueno, eso. Gracias. La campaña se llama Digitales Real, Ley de Violencia Digital Ya, y ahí está mis antecedentes por si quieren consultar más información sobre la campaña. Muchas gracias, Karen, por su presentación, por la campaña, por el trabajo que hacen desde la ONG. Sabemos que hay un vacío en este tema, por eso lo estamos trabajando en esta comisión y da tranquilidad saber que hay gente que está trabajando, dando contención en esta materia. Voy a darle la palabra a nuestra segunda invitada y luego voy a ofrecer palabras para las preguntas para las dos. ¿Tú te puedes quedar, Karen, un ratito más con nosotros? Sí, no hay problema. Para hacer las preguntas al final, porque estamos medio justitos de tiempo. Entonces le voy a dar la palabra ahora y en segundo lugar a la coordinadora de la Comisión Legislativa del Observatorio contra el Acoso Chile, OCAC, a la señora Valentina Parodi. Hasta por 10 minutos también, por favor, Valentina. Gracias, Presidenta. Me voy a tomar el tiempo entonces para respetar y no pasarme. Bien, en primer lugar, mi nombre es Valentina Parodi Soto, soy abogada voluntaria y coordinadora de la Comisión Legislativa del Observatorio contra el Acoso Chile, más conocido como OCAC, y como organización agradecemos enormemente la oportunidad de brindarnos este espacio, ¿no es cierto?, para conversar de este tema que nos parece muy relevante. Y en primer lugar, les cuento brevemente que en OCAC somos una fundación sin fines de lucro conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales que se organizan en distintas áreas y hoy llevamos 8 años de trayectoria donde si bien en un inicio nuestra preocupación y esfuerzo estuvo en el acoso callejero, hoy vemos de forma integral este conflicto y queremos abordar el acoso en todos los espacios y también reconocerlo como una forma más de violencia sexual que afecta especialmente a mujeres, niñas y disidencias.
Entonces, como organización, nos interesa de sobremanera reivindicar el espacio público, porque si este es realmente público, entonces nos pertenece a todas y todos, y cada persona debería poder desenvolverse en él de manera libre y segura. Ahora, el concepto de espacio público en sí mismo ha ido cambiando y la era digital que estamos viviendo hace que rápidamente nos traslademos al espacio digital, que nos obliga entonces a pensar en el espacio público de forma más amplia y en el espacio digital como constitutivo de este, ¿no es cierto? Y además, sobre este punto, actualmente OCAC también brinda a quienes lo solicitan orientación jurídica en materia de violencia de género, y desde que empezó la pandemia, la gran mayoría de los casos que nos llegan, y si es que no todos, tienen relación con actos constitutivos de violencia digital. De hecho, el caso que más se repite es aquel en donde la denunciante nos pide ayuda para detener la amenaza o directamente detener la difusión de estas imágenes privadas, a veces obtenidas con consentimiento y otras veces no. De hecho, también un estudio que realizó CAC, que se llama Radiografía del acoso sexual en Chile, que es la primera encuesta nacional sobre acoso sexual callejero laboral en contexto educativo y ciberacoso, reveló que del total de la muestra, el 18,8% reconocía haber sufrido ciberacoso sexual. Pero al momento de preguntarles a las personas por situaciones específicas de ciberacoso sexual, se evidencia que el 52% de ellas habría sufrido alguna vez esta situación. Es decir, de 5 personas que sufrieron alguna situación de este tipo de acoso, 3 no la están identificando como tal. Entonces, estas cifras y todo lo que nos mostró de forma más extensa Karen respecto al problema es súper elocuente y reflejan que la violencia digital de género es un problema muy real y urgente de abordar. Y así también se ha demostrado en los últimos días, donde el acoso digital se ha enfocado en mujeres destacadas de la política nacional, como se ha denunciado a propósito del caso de Elisa Loncón y de tantas otras que diariamente se ven acosadas públicamente en redes sociales. Entonces, entender este conflicto como constitutivo de violencia de género, ya que tiene un impacto diferenciado en mujeres, en niñas y en disidencias sexuales, como nos contaba Karen, es clave también para reconocer que este es un problema de derechos humanos. Y eso nos lleva a que en Chile, en materia de violencia de género y derechos humanos de las mujeres, hay mandatos internacionales claros al respecto, y que son normas, ¿no es cierto?, mediante el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución que todavía nos rige. Y uno de esos mandatos los establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará, que en su artículo 1 contempla una definición amplia de violencia contra la mujer, entendiendo que es constitutivo de ella cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no es cierto? Entonces, desde luego que estas conductas también son constitutivas de violencia contra la mujer, es decir, estamos desde luego en ese marco. Y además, la misma convención en su artículo 7º dice que todos los estados partes tienen que condenar toda forma de violencia contra la mujer y asimismo adoptar medidas tendientes a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Entonces, la tramitación de este proyecto de ley es de vital relevancia porque las conductas constitutivas de violencia digital que expone el proyecto, como la exhibición o difusión de datos personales, la suplantación de identidad por medios digitales, el envío o exhibición de contenido no solicitado, el acoso digital y la difusión no consentida de contenido íntimo, son todas conductas que actualmente no están tipificadas en el Código Penal, por lo que urge avanzar en la tramitación de este proyecto para poner término a la impunidad de estas conductas y fomentar también la seguridad digital, que hoy es el medio en el cual niñas, niños y jóvenes se están educando y muchas mujeres también trabajando en él. Entonces, en este sentido, además de entender, o a lo que voy con que la violencia de género digital
es un asunto de derechos humanos es que eso activa también una serie de deberes y de estándares internacionales al respecto. Y uno de esos deberes es el deber de debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que nace de las obligaciones genéricas de la Convención Americana de los Derechos Humanos y las específicas de Belém do Pará, como les contaba recientemente. Además de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en un contexto de violencia, subordinación y discriminación histórica contra las mujeres, como es el caso chileno, los compromisos internacionales imponen al Estado una responsabilidad reforzada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el deber de debida diligencia, por ejemplo, en investigación de delitos de violencia de género, como sería el caso, importa enormes desafíos. En primer lugar, celeridad, pero al mismo tiempo exhaustividad en esa etapa, a fin de recabar todos los antecedentes contextuales que rodean la comisión de el delito, que en delitos de violencia de género sabemos que hay muchas dificultades. Entonces, desde OCAC hemos visualizado que esto quizás pudiese ser un punto de revisión del proyecto, ya que actualmente el proyecto contempla la tramitación de los nuevos delitos que tipifica, ¿no es cierto?, a través del procedimiento monitorio, que es un procedimiento dentro del proceso penal muy breve, es sumario, casi más bien administrativo, se utilizó mucho a propósito del delito 318 de infracción de cuarentena, lo digo un poco para ejemplificar de qué se trata. Entonces, el carácter sumario de este procedimiento monitorio quizás pudiese impedir que la investigación de esta clase de delitos cumpla con el estándar de debida diligencia que exigen que se exige desde el derecho internacional de los derechos humanos a propósito de la violencia de género. Entonces, es recomendable evaluar la posibilidad de a lo mejor cambiar el procedimiento a uno más acorde a las necesidades de las víctimas de violencia de género digital, como lo sería, por ejemplo, el procedimiento ordinario. En este sentido, las medidas jurídicas y de políticas públicas para erradicar la violencia digital tienen que enmarcarse en el contexto más amplio de los derechos humanos relativos a la discriminación estructural, la violencia y las desigualdades con que se enfrentan las mujeres, y tratar de crear un entorno propicio para el logro de la igualdad de género mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como TIC. Y la última idea que quiero esbozar en honor al tiempo es que nos parece muy relevante también mirar este tema con la integralidad que requiere. En efecto, el artículo primero de este proyecto de ley señala que esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital y otorgar protección a las víctimas de la misma. Es sin duda esto un tremendo avance y un gran desafío también que nos obliga a pensar en cómo también se va a implementar esto, es decir, cuál es la capacitación que tienen que tener los funcionarios para recibir este tipo de denuncia. La concientización que debe haber sobre seguridad digital y lo que ello significa, o cómo también vamos a dar protección que busca precisamente otorgar esta ley, teniendo en consideración que el procedimiento monitorio es incompatible con decretar medidas cautelares, por ejemplo, y aquí desde luego sería muy necesario, por ejemplo, hablar de prohibiciones de acercamiento, prohibiciones de comunicación, etcétera. Entonces estas creemos que son cuestiones que tienen que tratarse a medida que avanza la discusión de este proyecto, por eso hoy día lo quisimos exponer, ¿no es cierto? Pero consideramos que es de suma relevancia continuar con su tramitación, pues es un problema urgente que hoy en día tiene un impacto diferenciado en mujeres y disidencias, ¿no es cierto? Y que lamentablemente va en alza. Esa fue mi exposición. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Valentina, por tu presentación. Ofrezco la palabra a los señores. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, perdón. Ofrezco la palabra entonces a los señores y señoras parlamentarias para preguntas, comentarios, dudas a las expositoras del día de hoy. No habiendo solicitudes de palabras, yo, la verdad, bueno, como saben, es un tema que he trabajado bastante. Quiero agradecerles a ambas por habernos acompañado el día de hoy, poner sobre la mesa el compromiso de seguir tramitando este proyecto de ley hasta que sea ley, esperamos lo antes posible. Queremos escuchar a todas las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado durante hartos años este tema bien silenciosamente,
Así que luego de las exposiciones vamos a votarlo y esperamos que pueda avanzar, y pongo ahí mi compromiso para que pueda ser ley en los mejores términos posibles. Les agradezco por la presentación, por el tiempo de trabajo también en este tema, por la colaboración en el proyecto de ley, y las despedimos para dar inicio a nuestro segundo punto del día, que es un proyecto de ley que está a cuestión inmediata. Así que por eso tenemos que dejar hasta acá esta parte de la sesión. Muchas gracias a las dos por habernos acompañado. Muchas gracias. Entonces, en segundo lugar, de nada, que les vaya bien. Entonces, el segundo punto de la tabla es continuar con la discusión de ley y proceder a la votación en general del proyecto de ley originado en mensaje del presidente de la República, que modifica la carrera policial en Carabineros de Chile, que está con urgencia suma. Teníamos invitado al subsecretario del Interior, a Juan Francisco Gali, subsecretario que nos acompaña. Bienvenido. ¿O no? ¿O no nos acompaña? ¿Cómo está? Buenos días. Perfecto. Subsecretario, le voy a dar la palabra a usted primero, porque entiendo que habíamos quedado en la sesión anterior con algunos compromisos, algunas dudas que usted quedó de resolver antes de la votación en general. Sí, Presidenta, muchas gracias. Si me permiten proyectar una brevísima presentación con algunas de las dudas que tenían de la comisión. No sé si lo tiene la comisión. Sí, no, usted lo puede compartir pantalla. Yo lo voy a... Compartir pantalla y el archivo está ahí. No dice ver, ponle pantalla completa. Compartir pantalla. No, sí, por favor. ¿Se ve ahí bien? Sí. Perfecto. A ver, Presidenta, lo primero fue reconocer un error. Ustedes me hicieron ver que en la extensión de la permanencia, y esto para que no haya confusión alguna, respecto de la extensión de la carrera, que es distinto a la postergación de los beneficios previsionales. La extensión de la permanencia máxima legal hasta los 38 años en el caso del personal de nombramiento institucional y hasta los 41 años de servicio para el caso del personal de nombramiento supremo, es decir, 38 para suboficiales, digámoslo así, y 41 para oficiales. Esto es independiente, si usted se fija, de los años de pensión. Esto se refiere a que hoy día un carabinero, por regla general, se tiene que retirar a los 30 años de servicio. Puede solicitar una extensión de su carrera, pero máximo a los 35 años. Entonces lo que estamos haciendo aquí es extender a 38 y 41 años la duración de la carrera. Eso no implica que todo carabinero tenga derecho a quedarse hasta los 38 o 41 años, porque va a poder ser llamado a retiro naturalmente antes. Lo segundo, Presidenta, y que a raíz de una observación del diputado Aute en su momento, se nos consultó respecto de el personal, y aquí agregamos el personal que está a contrata, los médicos, todo el personal que es pagado, digámoslo así, con subtítulo 21 de Carabineros, y ahí por eso llegamos a la cifra de 60.000 funcionarios, de los cuales el 87% son funcionarios, personal uniformado, y ya esto se repite, ¿no es cierto? Del personal uniformado, ahí hay un 90,5% que es personal de nombramiento institucional, lo que comúnmente se denominan suboficiales, ¿no es cierto? Y el 9,5% que es personal de nombramiento supremo, así llamados oficiales. Y después, la siguiente duda, Presidenta, es respecto de las remuneraciones que son imponibles. Y tal como yo les dije, pero quería ponerlo muy claro, la imponibilidad de las remuneraciones del personal va aumentando a medida que va avanzando en la carrera. ¿Qué implica esto? Que el personal impone un porcentaje, respecto del porcentaje de su sueldo, y ese porcentaje de su sueldo aumenta a medida que avanza en la carrera. Esto tiene una lógica más bien de costo fiscal, ¿no es cierto?, pero además de cómo está estructurada la carrera de los funcionarios.
Solo les puse 2 ejemplos, ¿no es cierto? En este caso es personal de nombramiento institucional, en el grado de carabinero, es decir, el primer grado de la carrera, ¿no es cierto? Después de egresados de la escuela de formación, el personal recibe esa remuneración como total haberes y solo un 34,6% de esa remuneración es imponible. Esa cifra aumenta. Aquí estamos hablando de un sargento primero, es decir, ya es casi de los últimos grados de la carrera, sargento primero, luego sería suboficial y suboficial mayor. El sueldo imponible llega a un 60,7% del total de remuneraciones. Esto es relevante, Presidenta, por su pregunta, incluso en su momento, porque la remuneración imponible va a ser aquella que va a ser llevada a pensión. Y por lo tanto, cuando hablábamos, ¿se acuerda?, de los 20/30 o en los 2/3 de la remuneración, es la remuneración imponible y por lo tanto es a su vez 2/3 de la remuneración total. Y esto también para el personal de nombramiento supremo. Aquí tenemos un grado de capitán, que es un grado de medianía de carrera, ¿no es cierto?, entre los 12, debe ser 12 y, claro, 15 años, 16 años de servicio, en que el 40% de la remuneración del personal es imponible. Después está el grado de mayor, el grado que sigue al de capitán, ya un 54% de la remuneración es imponible, y así vamos a llegar entre un 60 y un 66%, como yo le dije, a los años de servicio cuando tengan derecho a retiro. Pero es relevante para efecto del cálculo del monto de la pensión. Luego, Presidenta, una duda que planteó el diputado Moreira respecto de si es que uno hacía una comparación de la remuneración de carabineros respecto de la remuneración de las Fuerzas Armadas, del otro personal uniformado. En primer lugar, una observación, Presidenta, que quiero hacer. Hay muchas dificultades de hacer esta comparación de manera que sea real, que realmente porque si ustedes hacen este ejercicio y van a tomar un, no sé, mayor de ejército con un mayor de carabineros, la verdad es que no les va a resultar lo que yo les grafico aquí, porque hay mucha dificultad en realmente comparar, en parte por lo que yo también les expresé en la sesión anterior, que fue que, por ejemplo, hay capitanes que están en primer año del grado de capitán, y hay capitanes que están hasta en el año 10º del grado de capitán. Entonces no es lo mismo comparar ni siquiera entre ellos sus remuneraciones, menos aún con una remuneración comparable en otra institución. También hay diferencias, por ejemplo, en las asignaciones que se les pagan. La asignación de especialidad en distintas instituciones se paga en distintos años de la carrera, y por lo mismo no es comparable, pese a que va a ser el mismo año y el mismo grado probablemente. No es lo mismo un mayor de la Fuerza Aérea con un mayor de Carabineros, si es que el mayor de la Fuerza Aérea lleva 5 años recibiendo una asignación del 35% de su sueldo base por producto del pago de la especialidad. En las instituciones de defensa tampoco. Incluso dentro de las instituciones de la defensa hay diferencias. Pero hicimos un ejercicio, Presidenta, y comparamos año por año y grado por grado. Y se producen brechas que van desde, hay años en el grado en que podemos llegar a un pago inferior de entre un 1%, en el caso de los personales de nombramiento institucional, es decir, casi inexistente, hasta un 7% menos de remuneración en un determinado año o grado, y la mayor brecha es que le podemos estar pagando hasta un 35 o un 28% más en el mismo año, en el mismo grado. En promedio, si es que calculamos, y eso fue lo que hicimos, calculamos la carrera completa para un carabinero, en promedio, un oficial recibe alrededor de un 10% más de remuneración y un suboficial aproximadamente un 11% adicional de remuneración. Presidenta, también voy a repetir este slide, sí estaba en la presentación anterior, pero quizás la pasé muy rápido. Respecto de la pregunta del mérito, ¿no? Porque hay mucho debate y en general se hace un debate conceptual que es correcto, pero que en los hechos concretos no es tan ajustado a la realidad. Muchas veces se dice, mira, hay que hacer prevalecer el mérito por sobre la antigüedad. Y la verdad es que
este slide lo que trata de mostrar es que efectivamente así es hoy día en Carabineros. ¿Podemos avanzar más? Claro que podemos avanzar más, perfeccionando nuestros sistemas de perfeccionamiento, nuestros requisitos, nuestras calificaciones y, naturalmente, la forma en que se evalúa el personal de la institución. Pero si usted se fija, Presidenta, el tiempo mínimo en el grado es casi un dado. Los carabineros, en general, el tiempo mínimo no es la principal razón para ascender, sino que los carabineros tienen que cumplir niveles de perfeccionamiento, es decir, para, por ejemplo, ascender al grado de teniente coronel o coronel, hay aquellos que pasan por la Academia de Ciencias Policiales, lo mismo para el grado suboficial o suboficial mayor en la Escuela de Suboficiales de Carabineros. O sea, hay requisitos que están más allá de la antigüedad que tienen que ser cumplidos por parte de los carabineros para poder ascender en determinados grados. Lo mismo la lista de clasificación. Y esto en una institución tan grande, Presidenta, tan grande, es determinante, ¿no? Es decir, una sanción, por menor que sea la sanción, puede implicar el cambio de lista de un funcionario y lo que inmediatamente afecta su posibilidad de ascenso en la carrera. Y eso es puro mérito, Presidente. O sea, el que se equivoca menos, digámoslo así, naturalmente queda en mejor posición para ascender. Y eso es mérito. Y obviamente las sanciones disciplinarias que afectan o llevar adelante procesos judiciales o sumarios en contra de los funcionarios. Presidenta, por último, porque creo que me quedan dos temas adicionales. La pregunta que usted nos había hecho respecto a la gratuidad, y ahí sí quiero ser bastante explícito. El personal de nombramiento supremo tiene un pago bastante inferior a cualquier institución comparable de educación superior. Si usted se fija, Presidenta, ahí están los costos que tiene para un postulante de la Escuela de Carabineros. Son, 20.000 pesos, pero después una cuota de incorporación de alrededor de 1.200.000 pesos y una anualidad de alrededor de 1.800.000 pesos anuales. Es decir, estamos hablando de 150.000 pesos mensuales. Presidenta, solo en comparación, creo que eso eran términos nominales, lo que yo pagaba en la universidad cuando estudié Derecho, Presidenta. Usted comprenderá que eso es como la prehistoria. Respecto de el personal de nombramiento institucional, es lo que yo le decía en la sesión anterior, esa formación es completa y absolutamente gratuita, no tiene costo para el carabinero que ingresa a las escuelas de formación de carabineros. Pero además, en el caso de la escuela de carabineros, existen distintos programas de becas, naturalmente el programa de beca de Juan Gómez Milla, ¿no es cierto?, de excelencia académica, pero además hay distintas instituciones, la Corporación de Ayuda a la Familia, el Círculo de Alguaciles, incluso hay becas deportivas dentro de la institución. Hoy día sacamos una foto, Presidenta, del 2021, que además está bastante perjudicada porque en los años 2017 y 2018 no existieron becas por razones presupuestarias, pero también operacionales. Hoy día un 16% de los estudiantes es beneficiario de algún tipo de beca. Son 120 becas para el total de 650 estudiantes en la Escuela de Carabineros. Entonces, usted se fija, Presidenta, el mecanismo de financiamiento es mixto. Lo que sí, respecto a su pregunta, si es que esto es comparable con la gratuidad universitaria, no lo es, y no lo es en virtud de dos razones. En primer lugar, el proceso de acreditación de la Escuela de Carabineros y en general de las escuelas de formación de las instituciones ha ido avanzando y avanzando de a poco, pero hay que cumplir requisitos mínimos para poder postular a la gratuidad. Y ahí además hay que tomar una decisión más bien institucional, porque esto es pasarse plata de un bolsillo al otro, ¿no es cierto? Lo que finalmente, si hay esta es una institución pública y por lo tanto el gasto fiscal del pago de esa formación por parte de la educación habría que asignarlo al gasto en seguridad, porque obviamente va a ser presupuesto de Carabineros el que va a tener que costear la gratuidad universitaria. Además, Presidenta, usted misma me había preguntado y surgió un debate
en la comisión respecto del tránsito, si es que habían personas que podían pasar de el personal de nombramiento institucional, es decir, de ser suboficial a ser oficial. Si usted se fija, hay una voluntad manifiesta por parte del general director de potenciar esto. Ahí están los números en cada una de los procesos. La baja en los procesos del 2019 y 2020 naturalmente responde a las exigencias operativas que tuvo la institución durante esos 2 años, que no le permitieron que muchas personas pudieran seguir estudiando cuando en realidad lo que era necesario y la exigencia que le estaba poniendo tanto primero la crisis post-18 de octubre como también la pandemia le estaba imponiendo a la propia institución de necesitar personas desplegadas en el territorio y no poder mantener sus procesos de formación. Además, la cuarentena y la pandemia significaron la interrupción muchas veces de los procesos de formación, pero a partir de este año son 60 los cupos, es decir, es un cupo inédito el que se abrió para 60 funcionarios de personal egresados de las escuelas de formación que ingresan a la escuela de carabineros, es decir, hacen el tránsito, Presidenta, desde suboficiales a oficiales, en caso de que aprueben, por supuesto, el curso de la escuela de carabineros. Presidenta, espero con eso haber cubierto las dudas que surgieron en la sesión anterior. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Si me pueden ayudar también desde la Secretaría, que estoy con señal más o menos nomás y no los puedo ver a todos. Sí, Presidenta, la palabra la está pidiendo don Cristian Moreira. Diputado Moreira tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Y gracias también al subsecretario por su explicación en cuanto a las diferencias que se pueden dar entre las remuneraciones de la Policía de Carabineros y las Fuerzas Armadas. El otro día nos señaló de que el porcentaje de gente que va a retiro, alrededor de los 23, en el caso anterior 20 años, 23, era muy bajo. Mi pregunta es si se ha hecho una evaluación con esto, que uno va a durar mucho más, en algunos casos se dobla la permanencia en el grado. ¿Se han evaluado que esto pueda producir lo contrario, en el sentido de que haya mayores retiros antes de cumplir, ¿no es cierto?, un periodo mucho más largo dentro de la carrera? Y mi segunda pregunta es la siguiente: ¿cuál es el criterio que tiene la institución muchas veces cuando se tiene que ascender a general? ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo un caso particular de un oficial que estaba en lista 1, muy bien evaluado, pero sin embargo ascienden generales que están, también se da el otro caso, estaban en lista 2. ¿Cuál es el criterio que se utiliza en ese sentido? Porque de alguna manera cuando un oficial está en lista 1 es porque es un muy buen elemento, ¿no es cierto? Y en algunos casos ascienden personas que están en lista 2. Lo otro, quiero a propósito de esto de que las postulaciones a las fuerzas de carabineros han sido disminuidas ahora último. Me gustaría saber, yo tengo claro que va a subir, en el caso de los carabineros de la escuela de formación, a 2 años su preparación, lo que va a extender por el poder tener más carabineros activos. ¿Qué incentivos va a entregar la institución para que haya mayores postulaciones, ¿no es cierto?,
en el caso de los carabineros que van a la escuela de formación. Eso es, Presidenta, gracias. Gracias, diputado Moreira. Diputado Alessandri. Gracias, Presidenta. Gracias, Subsecretario, por la exposición. Primero, un comentario sobre el porcentaje del sueldo que es imponible, que usted comentaba. Esta es una mala costumbre del Estado, no solo en Carabineros. Yo me he reunido con funcionarios del MOP, del mismo Ministerio del Interior. En el caso de los Carabineros no hace tanto daño porque su sistema de pensiones no se basa en lo que ellos cotizan personalmente, sino que es un fondo estatal el que paga las cotizaciones. Pero en el caso de todo el resto de los funcionarios de su propio Ministerio del Interior, cuando a alguien le cotizan por un imponible del 30% de su sueldo, esa persona está ahorrando para su pensión muy poca plata, y si está acostumbrado a ganar 1 millón, 1,5 millones, se va a encontrar con la sorpresa de que va a jubilar probablemente con 200.000 pesos, y es parte del problema grande que tenemos con las pensiones. Entonces, un llamado, subsecretario, a que el Estado sea buen empleador, no solamente en Carabineros, que imponga por el total, sino que también se va a sorprender si revisa la nómina de funcionarios del Ministerio del Interior y se va a dar cuenta a cuántos les subcotizan. Me he reunido con ellos, es una muy mala costumbre que existía también en los años 80 y 90 en el sector privado, de a poco se ha ido eliminando, pero en el sector público persiste. Por lo tanto, ese llamado, subsecretario, de que el Estado sea un buen empleador y cotice, imponga por lo que la persona verdaderamente gana, aunque se sale un poco de Carabineros, porque en este caso a ellos, con la estructura de pensión actual, no les hace tanto daño, aunque igual les están haciendo una trampa. Y después preguntarle un poco más detalle, subsecretario, sobre la extensión de carrera. Usted decía 38 y 41 años, pero decía no todos se van a poder quedar, o sea, no todos van a poder extender carrera. Eso va a ser un premio al que está en lista 1, va a ser un premio al que tiene hoja de vida intachable, lo va a decidir el cuerpo de generales, una persona de cierta especialidad, por ejemplo, no sé, un GOPE que tiene más desgaste físico, un paracaidista, va a poder también, si tiene una hoja de vida intachable, llegar a esos 41 años. Me interesa que sea lo más decidido por parámetros que todos los carabineros conozcan, que no dependa del jefe de turno, que no dependa de la buena o mala que le tenga un superior en esa región o en esa prefectura, sino que cuando el carabinero empiece, que tenga claro qué estándares o metas tiene que cumplir para poder llegar a esos 41 años de extensión. Y también, si las reglas están claras, vamos a evitar el éxodo que hoy día tenemos a los 20 años de servicio. Yo sé que con el cambio que usted está haciendo en los sueldos, una de las ideas es que la gente no se vaya a los 20 años, pero estoy seguro que si esa extensión de carrera es objetiva y no subjetiva, va a tener más carabineros bien preparados y por más tiempo. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. ¿Alguien más está solicitando la palabra? No hay palabra solicitada, Presidenta. La voy a tomar yo. Y le voy a pedir perdón, subsecretario Gali, la verdad es que tengo mala señal y de repente se me va y se me reconecta y justo me perdí la parte en la que explicaba el ingreso a la gratuidad. O sea, no me quedó claro si efectivamente hoy día alguien que quiere ser oficial de Carabineros puede acceder con los requisitos que establece la gratuidad para todos los estudiantes de Chile a la posibilidad de estudiar gratuitamente. ¿Me escuchan? No. La escuchamos, Presidenta, la escuchamos. Se está escuchando, ya, Presidenta. Qué bueno, ya. Si es que pueden acceder con esos requisitos a la escuela de oficiales, no me quedó claro eso. Otra cosa que es quizás más un comentario que una pregunta. Realmente con lo que se nos ha expuesto resulta evidente que es muy difícil pasar de un escalafón a otro. 60 plazas para un universo de, no sé cuánto es el número, miles de carabineros suboficiales es un número muy, muy, muy bajo, que deja en evidencia la dificultad que hay para pasar de un escalafón al otro. Y la verdad es que hay requisitos de los que se señalan ahí
que son vulneratorios de derechos, como por ejemplo el exigirles que tengan, que sean solteros en el registro civil. Eso puede truncar las expectativas familiares de un joven que es suboficial, que quiere pasar al escalafón de oficiales, pero que no puede casarse, no puede armar familia, porque eso podría truncar sus expectativas profesionales. Entonces quisiera preguntar por ese requisito en particular y en el fondo manifestar que me parece preocupante la dificultad que hay para pasar de un lugar a otro y que efectivamente los precios que hay que pagar para poder estudiar en la escuela de oficiales son inaccesibles para parte importante de los chilenos y chilenas. Recordemos que las cifras de salarios hoy día en Chile nos dicen que aproximadamente el 50% de los chilenos gana 400.000 pesos o menos. Con ese dinero en el bolsillo es imposible acceder a la escuela de oficiales. Por tanto, existe evidentemente una distinción de clase entre la escuela de oficiales y entre la escuela de oficiales que este proyecto no resuelve ni se hace cargo de ninguna manera. Pareciera, en mi opinión, este es un proyecto que finalmente lo que hace es subir sueldos, subir los años que pueden estar de servicio, lo que implica mayores pensiones también, pero que no reforma los problemas estructurales que tiene la formación de carabineros, que son, en mi opinión, no se profundiza en materias de género. Nos han llegado a esta comisión y a otras muchas denuncias de maltrato institucional de carabineros a mujeres vulneradas en sus derechos, que llegan a hacer denuncias a las comisarías y que les dicen que se vayan de vuelta a sus casas, que no les toman las denuncias. Bueno, ya sabemos también los problemas que hay con los derechos humanos y las múltiples violaciones a los derechos humanos que han ocurrido tanto en la Araucanía como en el estallido social, y tampoco se hacen cargo de aquello en la carrera. Así que desde ya quiero manifestar mi preocupación por este proyecto de ley, y si no hay más solicitudes de palabra, le voy a dar la palabra al subsecretario Gali para que después podamos tomar la votación general. No hay más palabras pedidas, Presidenta. Subsecretario, si quiere puede contestar las palabras que hemos tenido y luego Sí, gracias, vamos a la votación general. Muy breve. En primer lugar, respecto de los ascensos a general, como usted bien sabe, Presidenta, y el diputado Moreira también, el general el nombramiento de general es un nombramiento del Presidente de la República a propuesta del general director. Sin embargo, en el caso de que él nos plantea, no puede haber un coronel en lista 2 siquiera que ingrese a la lista de postulantes a general. Y por lo tanto, descarto de plano que pueda existir una situación así. Lo que sí es que no necesariamente, y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? No necesariamente los primeros de la lista 1, todos en lista 1, los primeros generales por antigüedad, coroneles por antigüedad, van a ser los que van a ser ascendidos a general. Le pongo simplemente un ejemplo, pero Carabineros ya hace un buen tiempo, y especialmente el general director en el último tiempo, tomó la decisión de privilegiar y hacer alguna discriminación activa respecto de las mujeres. Y las mujeres que han ascendido a generales, como por ejemplo la general Sosa, por ejemplo la general González Casas Cordero, y por ejemplo otras generales que han ascendido, estaban en términos de antigüedad mucho más abajo que otros generales hombres. Pero hay una decisión institucional de potenciar el liderazgo femenino dentro del alto mando, y hoy día tenemos la mayor cantidad de mujeres en el alto mando que ha habido nunca en la institución. Y por lo tanto, de esa manera usted se fija, no es solamente la antigüedad lo que determina el acceso al alto mando, sino que múltiples factores. Lo que sí es que ninguno de esos coroneles puede estar en lista 2. Y en eso quiero ser tajante y claro. Si se van a afectar los retiros como consecuencia de la prolongación de la carrera, yo tengo la impresión de que eso podría haber ocurrido si es que nosotros hubiéramos introducido estos cambios al personal que está hoy día en la institución. Pero recuerden que este cambio de la carrera se produce para los nuevos ingresos, solo única y exclusivamente aquellos egresados de la Escuela de Carabineros. Una vez que esta ley esté vigente, se les va a aplicar esta nueva carrera.
no para los funcionarios que están hoy día dentro de Carabineros, y por lo tanto no debería generar un incentivo al retiro, y por el contrario, dado que hay una combinación en la nueva carrera de mejores remuneraciones, una carrera mucho más estructurada y que se cumple, y además vocación para aquellos que están cumpliendo con sus funciones y lo hacen adecuadamente, yo vería incentivos para mantenerse dentro de la institución más que incentivos para retirarse. Incluso yo ahí he sido explícito en eso. O sea, si hay un carabinero cuya única vocación es llegar al año 20 para obtener el derecho a su pensión, bueno, yo creo que institucionalmente para el Estado y para la institución es mejor que ese carabinero no siga, porque su vocación más bien tiene que ver con un incentivo monetario más que con una vocación para lo sacrificado que es la función policial. Los incentivos a la postulación, bueno, eso es parte del desafío de este proyecto de ley. Claramente el aumento de las remuneraciones y particularmente el aumento de las remuneraciones en los grados más iniciales de la carrera apuntan justamente a hacer más atractiva la carrera policial para incorporar más postulantes dentro de la carrera. Y eso tiene que ver con algo que nos preguntaba la diputada Orsini. Por ejemplo, diputada, bueno, el número de 60, ojo que no hay que tomarlo respecto del número total de funcionarios, hay que tomarlo respecto del número total de postulantes y de alumnos. Es decir, estamos hablando de 200 alumnos en la escuela, en esa generación, 2022-2026, de esos 200 alumnos, 60 pueden tener su origen en la escuela de formación, es decir, haber sido suboficiales. Estamos hablando más del 25%, casi el 30% de los estudiantes de la escuela de Carabineros, si llenáramos 60 cupos, tendrían su origen en las escuelas de formación, es decir, hubieran sido originalmente suboficiales. O sea, yo creo que efectivamente es muy potente. 1 de cada 3 oficiales de Carabineros, si es que lo lográramos, 1 de cada 3 oficiales de Carabineros egresados de la escuela de Carabineros el año 2026 hubiera tenido su origen en las escuelas de formación. Yo creo que eso es muy potente y es muy importante, es un cambio considerable. Yo quiero ahí transmitirle mi frustración si es que no logré explicarme correctamente. Es 1/3 de los carabineros del año 2026 tendrían su origen en las escuelas de formación. Sigo ahora por orden respecto de Presidenta, disculpe. ¿Sí? Un segundito, yo quiero dejar consignado mi voto favorable a este proyecto. No sé si se podrá. Tengo un problema de conectividad y también de batería. Disculpe. No es posible, presidenta. Vamos a votar en breve. Se la vamos a tomar primero. Si quiere, presidenta, continúo con la explicación después, tomamos la votación y yo termino de explicar. Yo no tendría problema con eso, presidenta. Sí, presidenta, por favor. Eso, antes que se le pierda la señal. Bueno, no hay problema. ¿Se somete entonces a votación en general el proyecto, presidenta? Sí. Don Jorge Alessandri, ¿cómo vota? ¿Y puede partir por Calixto antes que se le caiga el celular? Sí. Don Miguel Ángel Calixto, ¿cómo vota? A favor, secretario. Muchas gracias. Ahora don Jorge Alessandri. A favor, siguiendo a Calixto, presidenta. Don Pepe Out. Don Pepe Out no se encuentra. Don Marcelo Díaz. Presidenta o secretario, yo me voy a abstener. Creo que el proyecto tiene elementos buenos, pero tiene clara insuficiencia. Me parece que estamos legislando muy a la carrera en este proyecto. Se había creado una comisión especial para avanzar estos temas. Y la verdad es que creo que se ha avanzado poco, ¿no? Y esta no es una reforma con la suficiente profundidad para hacerse cargo realmente de los problemas que tiene Carabineros. Y creo que se queda corta, insisto. Yo creo que hay reformas tan importantes al final de un mandato de un gobierno que que los gobiernos deberían tener la prudencia de permitir el tiempo suficiente. Yo entiendo que el gobierno quiere aprobar cosas antes de irse, pero aquí la crisis más profunda como para pensar que este proyecto da en el clavo respecto a las necesidades de cambios que requiere una institución tan importante para el país como el Carabineros, así que me abstengo. Abstención. Don Gonzalo Fuenzalida.
don Gonzalo Fuenzalida, don Raúl Leiva, don Cristian Moreira. A favor, señor secretario. Don Cristian Moreira. Don Luis Pardo. A favor, secretario. Don Luis Pardo. Doña Andrea Parra. Quisiera fundamentar mi voto, Presidenta. Yo la verdad es que creo que es una irresponsabilidad enorme haber puesto a estas alturas del partido este proyecto y además con suma urgencia. Este no es un proyecto livianito como para que lo veamos en un par de días y lo aprobemos en general. Hay detalles en los cuales hay que meterse, hay que revisar. Y yo tiendo a coincidir con lo que he visto. Este es un proyecto que efectivamente sube las remuneraciones, permite, ¿no es cierto?, que los retiros sean más tardíos y probablemente va a incentivar un poco al menos el ingreso de carabineros, pero no hace ninguna transformación profunda. Yo siempre he dicho que Carabineros requiere de reformas profundas, requiere de democratización. Esto de que ampliemos a 60 cupos la posibilidad de que los alumnos, solo los alumnos de primer año puedan, en definitiva, egresados en su primer año, puedan ir a las escuelas oficiales, me parece que lo único que hace es eternizar la posibilidad de que solo los recién egresados puedan tener esta posibilidad de cambio, cuando en realidad muchos de nosotros lo que aspiramos a que el mérito tome un rol importante en la carrera de carabinero. De verdad, no puedo ser tan irresponsable como para votar a favor de este proyecto. Me parece un despropósito absoluto y todavía no entiendo de qué sirvió tener esta comisión donde se supone que se iban a discutir todos estos temas, porque al menos en lo que a mí respecta, no tengo ninguna información de los resultados de esa comisión que iba a revisar en mayor profundidad. Esta comisión mixta entre diputados y senadores iba a revisar en mayor profundidad estos temas. Así que, sin lugar a dudas, voy a votar en contra. En contra. Doña Andrea Parra, en contra. Don Gonzalo Fuenzalida. ¿Cómo vota, don Gonzalo? Sí, no, solo, bueno, saludarlo a todos y respondiendo un poco la pregunta de la diputada Parra, que me tocó estar en esa bicameral. La verdad es que trabajamos la primera parte, y efectivamente no hubo continuidad en los otros temas que ya habíamos conversado, que era el tema carabinero y el tema de seguridad privada, pero en lo que se refiere a la construcción del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, eso se trabajó y ese proyecto hoy día está en votación en la Comisión de Seguridad del Senado, así que va avanzando. Ahora, respecto a este proyecto, yo en general voy a votar a favor. Yo creo que este es un tema que hay que abordarlo y habrán discrepancias respecto del primer texto, pero claramente en este tema de carrera y de profesionalismo de las policías tenemos que preocuparnos de sobremanera. Una institución de 60.000 personas con una ley que está pensada para una policía que no es la actual, la verdad es que termina debilitando a la misma institución y el servicio público que tiene que prestar el Estado es deficiente. Lo mismo ayer con la ley de armas, que algunos de acá votaron en contra. Yo no encuentro una responsabilidad. La ley de armas, uno podrá haber tenido algunas diferencias y las presiones de los clubes de tiro y los amigos del rifle, pero finalmente era una ley totalmente antigua, que lo único que permitía era que personas pudiesen legalizar armas y ocuparlas para el narcotráfico. Entonces, yo creo que estos cuerpos legales, lo peor es negarse a modernizarlo, y por lo mismo yo voy a votar a favor. Vota a favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Osvaldo Urrutia. Don Osvaldo, ¿cómo vota? A favor, secretario. A favor. Doña Marisela Santibáñez. Yo voy a votar en contra por la premura que tienen de legislar, en mismas razones que dio la diputada Parra, y efectivamente siento que no va al fondo, así que yo voto en contra. En contra. Don Sebastián Torrealba. Presidenta, voy a votar a favor, pero también quiero argumentar el por qué. Porque la diputada, por su intermedio, presidenta Andrea Parra, nos trataba de irresponsables a los que estamos votando a favor. Me parece que es un poco injusto.
porque este proyecto no es el único que está haciendo cambios en Carabineros. Aprobamos en la mixta el proyecto de modernización de Carabineros, son distintas proyectos de ley que van a ir ayudando a hacer a Carabineros una mejor institución, y este es uno de ellos. Negarse en general a discutir esto por la premura, me parece que no tiene mucho sentido. Estas políticas tienen que darse entre gobiernos y gobiernos, seguir una continuidad y aportando que Carabineros sea una mejor institución. Yo por eso voy a votar a favor, no hay ninguna irresponsabilidad acá de votar a favor con respecto a este proyecto, sino que estamos haciendo la pega que hay que hacer y que nos comprometimos con la ciudadanía, que es modernizar Carabineros en distintas instancias, y esta es una de ellas. Así que voto a favor, presidente. Y por último, doña Maite Orsini, presidenta, ¿cómo vota? Muchas gracias. Yo también voy a fundamentar brevemente el voto. Ya manifesté mi opinión en mi palabra anterior. Creo que este es un proyecto que no aborda la problemática real de la carrera funcionaria, o al menos la que, bajo mi perspectiva, es la que tiene a la institución en una crisis de legitimidad tremenda. No creo que sean las fake news las que tienen a la institución en una crisis de legitimidad que, en mi opinión, ha llegado a un punto de no retorno. Creo que las transformaciones que tienen que hacerse en la carrera funcionaria son mucho más profundas que las que se han planteado en este proyecto de ley, por lo que mi voto es en contra. En contra. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención. Aprobado en general el proyecto, presidenta. Muchas gracias. Ahora sí, subsecretario, puede continuar con lo que estaba comentando. Muchas gracias, presidenta. No, en primer lugar, agradecer a la comisión por esta aprobación en general. Esperamos aclarar todas las dudas de tal manera que haya convencimiento, ojalá transversal, respecto a la conveniencia de avanzar en esta materia. Lo que sí, presidenta, tengo que hacerme cargo de lo que planteó la diputada Parra por su intermedio. Presidenta, yo la primera vez que expuse sobre este proyecto en la comisión bicameral fue el 21, cerca del 20 de septiembre del año pasado. Y este proyecto fue presentado el 9 de diciembre del año pasado. Yo lamento que la diputada Parra no haya tenido la oportunidad de leer el proyecto o de haber conocido en su momento la exposición que hice o hacerme llegar sus dudas al respecto en estos casi 5 meses que han transcurrido desde mi primera exposición. Yo estoy 100% disponible, ella sabe, ya sea por medios públicos o privados, estoy permanentemente asistiendo a comisiones legislativas y a la sala de la Cámara, así que si tiene cualquier duda respecto al proyecto yo no tengo ningún problema en resolverlo. Dudas específicas también, como se han hecho por parte de los otros diputados en esta comisión, y no respecto de generalidades, porque para general presidenta está también, lo invito a conocer la página web que ya levantamos hace ya más de 6 meses, se llama reformacarabineros.gov.cl, donde están todas las iniciativas de las que hablaba el diputado Torrealba, todas las iniciativas tanto legislativas como administrativas que se están llevando adelante como parte de la reforma de Carabineros, una de ellas, apenas una de ellas, y efectivamente muy relevante, y en eso sí concuerdo con usted, presidenta, de que podemos debatir respecto de la profundidad o no de este cambio, pero apenas uno de los ejes de esa reforma es el eje de carrera y formación, y dentro del eje de carrera y formación, una de las iniciativas es este proyecto de ley. Por lo tanto, presidenta, quedo a disposición de la comisión y de los miembros de la comisión en lo que queda, ¿no es cierto?, del proceso legislativo para responder cualquier duda, ya sea en comisión o personalmente, si es que así se me requiriere. Presidenta, sobre la duda del diputado Alessandri, todos los funcionarios del sector público, ya desde la reforma de los 80, pero en eso hemos ido avanzando, incluso después de la reforma del año 2000, si no me equivoco, o 2004, perdón, la ley 19.886, que crea la asignación de función pública, de función crítica, etcétera, etcétera, después del escándalo de los sobresueldos, ¿se recuerda? Todos los funcionarios del sector público imponen por el total de su remuneración, incluso la asignación de zona, imponen por el total de su remuneración. La excepción, efectivamente, son los funcionarios que no están sujetos al estatuto administrativo,
sino que, y a la escala única de sueldo, sino que al estatuto de las Fuerzas Armadas o de Carabineros y al sistema de remuneratorio del personal uniformado. Por lo tanto, yo lo que sí le pediría, diputado, si es que hay alguna persona a quien se le esté subcotizando, eso sería gravísimo, y que nos haga llegar la información, porque eso más bien sería una irregularidad, y no una irregularidad legal, sino que más bien una irregularidad administrativa. Lo que sí, y eso dio cuenta hace pocos días, ¿no es cierto?, el Contralor General, es que hay muchas personas que están contratadas a honorarios en el sector público, y esas personas sí efectivamente tienen que ellas pagar sus propias cotizaciones. El Contralor dictó un dictamen de instrucciones sobre las personas que están a honorarios en el sector público para que esa situación se corrigiera y pasaran a la contrata. De respecto al detalle de la extensión de la carrera, nos decía el diputado Alessandri si es que todos van a poder quedarse y cuál va a ser el criterio, que haya un criterio objetivo de retiro. Y eso efectivamente tiene que ser así. Yo coincido plenamente con lo expuesto por el diputado Alessandri en que tiene que haber certezas en la carrera, y por eso lo que estamos haciendo es agregar una cuota de eliminación. Pero piénselo usted, por su intermedio, presidenta, diputado Alessandri, esta es una pirámide y por lo tanto no todos los que egresen de la escuela van a llegar hasta el último grado. Eso es por definición, porque la carrera es piramidal. Ahora, ¿cómo se va disminuyendo la pirámide? Tienen que ser criterios objetivos relacionados con el mérito. Y en eso hicimos algo muy similar a lo que hacen las Fuerzas Armadas, que es agregar una lista anual de retiro, que tiene que ver más bien con mantener la estructura de la pirámide y además con razones presupuestarias. Yo le pongo un ejemplo muy simple, ¿no es cierto? Si yo tengo hoy día un presupuesto que me alcanza para pagar 20 sueldos de coronel, yo no puedo tener 21 coroneles. Entonces, ¿qué hago? Bueno, algunos de esos coroneles van a ascender a generales, ¿no es cierto? Imaginémonos 5 coroneles ascienden a generales. Entonces yo tengo 5 cupos de coronel para ascender tenientes coroneles a coroneles. Pero además, mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Dejar al coronel peor evaluado o ascender al teniente coronel mejor evaluado? Entonces hay una decisión del mando, y para eso es el mando el que estructura una cuota de retiro. Entonces podría ser que el mando establezca que la cuota de retiro de coroneles para el año X, digámoslo el 2022, va a ser 10. Entonces de esos 20 coroneles que yo tenía, 5 ascienden a general y 10 se van a retiro. Y por lo tanto ascienden 15 tenientes coroneles al grado de coronel, porque los 10 peores coroneles se fueron a retiro, o menos mejores, digámoslo así, porque tal como me decía alguna vez un comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, cuando ya llegaron al grado coronel, esos funcionarios probaron su mérito ya a lo largo de más de 25, 30 años de carrera, y por lo tanto esos coroneles ya tenían el mérito para terminar su carrera. Lo que pasa es que hay algunos que pueden continuar su carrera en el grado de general y hay otros que van a terminar su carrera hasta ahí, pero en realidad, y tienen razón, personas que llevan 30 años en la institución, probablemente intachables, nunca en lista 2, porque tal como le decía el diputado Moreira, aquellos coroneles que están en lista 2 van de inmediato a retiro. Probablemente lo que tenemos ahí es el mejor personal es el que llega a grados tan avanzados de la carrera. Respecto a las preguntas don Juan Francisco, perdone, presidenta, estamos a 2 minutos del término de la sesión. ¿Va a prorrogar? ¿No está cita hasta las 12? 11:30. No voy a prorrogar. Y para la próxima citemos hasta las 12, porque la restricción de las 1:30, o sea, de 1 hora y media, es en el Congreso por los contactos estrechos, pero cuando son telemáticas hay autorización para sesionar por 2 horas. Correcto. Entonces, y seguimos entonces con la respuesta de don Juan Francisco Gali. Que cierre. ¿Y puede cerrar, por favor, secretario? Me quedan dos preguntas suyas, presidenta, respecto a la gratuidad. Como le dije, eso va a depender de la acreditación, tiene que cumplir requisitos y además es una decisión presupuestaria fiscal, ¿no es cierto? Porque al final, a diferencia de la gratuidad donde lo paga la institución, aquí lo paga el mismo fisco, la gratuidad. En los requisitos de ser soltero, presidenta, yo estoy de acuerdo con usted.
es un requisito, pero es un requisito que es para todos. Todos los postulantes de la Escuela de Carabineros, no solo los que están traspasados, tienen que cumplir con el requisito de ser soltero. Eso es un requisito que efectivamente podemos analizar si es que es razonable hoy día exigirlo o no. Y respecto a la gratuidad, ojo, los 60 egresados de las escuelas de formación que ingresan a la Escuela de Carabineros, como son egresados de la Escuela de Formación, se les paga un sueldo como carabineros, y ese sueldo paga la carrera, y por lo tanto la carrera de oficial es gratuita para esos 60 funcionarios, o más bien es un trasvasije de lo que se le paga al carabinero a la escuela, pero para efectos del estudio no tiene costo para el propio funcionario. Así que en ese sentido, Presidenta, estos son funcionarios que tienen además el incentivo para postular, porque no tienen el costo que tendría un egresado de cuarto medio que rinde la PTU y ingresa a la escuela, que tendría que pagar el costo. El que ya cumplió con su escuela de formación y postuló a la Escuela de Carabineros no tiene costo alguno para él. Entonces, ese tercio de, si es que lo logramos, los 60 cupos que abrió el general director para la Escuela de Carabineros para egresados de la Escuela de Formación, a propósito de la pregunta de la diputada Parra, es gratuito además para ellos, y esperamos que se puedan llenar esos 60 cupos y así tener un mayor flujo de carabineros que egresan de la Escuela de Formación ingresando a la Escuela de Carabineros. Gracias, Presidenta. Perfecto en el tiempo. Muchas gracias, subsecretario. Todavía no me queda claro. ¿Se puede o no? ¿Sí o no? Respóndame. ¿Se puede acceder con gratuidad a la escuela de suboficiales? Presidenta, las escuelas de formación, porque la escuela de suboficiales es la de perfeccionamiento, las escuelas de formación son gratuitas para los carabineros, gratuitas, totalmente gratuitas. Las escuelas de carabineros, las de oficiales, no es gratuita, pero los que ingresan habiendo egresado de la escuela de formación. No, esa no es mi pregunta. Esa no es mi pregunta. Si yo quiero estudiar equivalente a las universidades, no, porque sí, hay que cumplirlo. ¿Por la ley de gratuidad? No. No es por ley de gratuidad. Perfecto. Esa era mi pregunta. Gracias, subsecretario. La próxima sesión la vamos a citar un poco más larga. Vamos a iniciar la discusión particular, artículo por artículo. A ver si consigo autorización para sesionar un poco más largo, incluso de 2 horas, porque son 66 páginas de comparado, y espero que podamos ver artículo por artículo y votarlo con alta responsabilidad. Así que ahí estamos comunicándonos, subsecretario, y el resto de los parlamentarios para ver cómo podemos tramitar este proyecto de ley con responsabilidad y con celeridad a la vez. Presidenta, ¿me puede dar 30 segundos? Solamente quisiera contestar, porque me parece que no hay nada más patriarcal que alguien asuma desde el gobierno, en este caso subsecretario Gali, señora Presidenta, a través suyo, que el no coincidir con un proyecto significa que uno no se lo leyó. Di argumentaciones suficientes para señalar que no estoy de acuerdo, y no me parece el tono ni la ironía, y no creo que corresponda tampoco en este ámbito. Uno puede disentir, pero eso no significa que alguien, y menos una autoridad como un subsecretario, suma que uno no se leyó el proyecto, o que es ignorante, o cualquiera de ese tipo de aseveraciones irónicas que hizo. Yo no podía no irme de esta sesión sin señalarlo, Presidente. Muchas gracias, diputada Parra. Comparto también su apreciación. Creo, subsecretario, que estuvo de más ese comentario. Presidenta, tiempo para la presentación de indicaciones. ¿Le parece el miércoles hasta mediodía para hacerle comparado a la Secretaría? Sí, me parece. Sin embargo, también a mí en general creo que es positivo el poder también durante la discusión presentar indicaciones. O sea, en el fondo lo que voy, si estamos discutiendo un artículo. Sin perjuicio de ello, Presidenta. Perfecto. Entonces, hasta el miércoles la presentación de indicaciones, sin perjuicio de poder durante la comisión y en el transcurso de la discusión poder incorporar algunas modificaciones también. Correcto. Perfecto. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.